¿Sabías que puedes controlar tu iPhone desde tu Apple Watch? Si te vas en los ajustes a la sección de accesibilidad y luego controlar dispositivos cercanos, deberías de ver aquí tu iPhone. Lo seleccionas y el iPhone te avisa que tu Apple Watch está conectado. Ahora, tienes todas estas opciones para controlar diferentes partes del iPhone completamente inalámbrico. Pero aún más loco que eso, si te vas aquí a los puntitos, puedes asignar gestos de la mano. Entonces, por ejemplo, pongo pellizcar 2 veces, que sea reproducir y pausa, y cerrar el puño inicio. Entonces puedo pausar la música del iPhone simplemente pellizcando 2 veces y regreso al inicio simplemente cerrando el puño. Controlas el iPhone solamente con mover tu mano. Pero eso no es todo, aquí hay otros 15 trucos para el Apple Watch que no conocías y cada truco se pone mejor. Número 1, hay varias carátulas que han ido actualizando y hacen cosas muy cool, como la de los planetas de astrología. Ahora puedes girar la corona digital y sabes exactamente dónde están los planetas en la fecha correspondiente. O la carátula de caleidoscopio, yo no sabía, pero desde la app de Watch en el iPhone puedes poner una foto tuya y es súper divertido el efecto. También la carátula de franjas es súper personalizable al grado que puedes hacer lo que quieras y en el orden que quieras, el color que quieras y más. Pero yo he disfrutado mucho poder tomar fotos retrato con mi iPhone y ponerlas como fondo en el Apple Watch que se esconde la hora. Siento que siempre utilizamos las mismas carátulas y hay muchas que explorar todavía. Número 2, si deslizas hacia arriba tienes el centro de control y si deslizas hacia abajo tienes el centro de notificaciones. Pero si estás dentro de una aplicación no te deja, tienes que dejar picado un segundo y después deslizar para arriba para que aparezca el menú. Número 3, ahora puedes descargar música de Spotify directamente en tu Apple Watch. Simplemente desde la app de Spotify en iPhone le hacen descargar para Apple Watch en cualquier lista de reproducción y listo, ya lo puedes escuchar sin tener tu iPhone cerca. Por supuesto que también se puede en Apple Music, pero eso es dentro de la app de Apple Watch. Te vas a la sección de música para poder agregarlas directamente al Apple Watch. Y si quieres conectar tus AirPods directamente al reloj, te vas al centro de control y en el icono de AirPlay aquí puedes escoger tus AirPods. Si no aparecen como me pasó a mí, vete a la configuración, después a Bluetooth y déjale picado al botón atrás de los AirPods mientras está abierta la tapa para que aparezcan. Y número 4, es importante estar monitoreando tu almacenamiento en el Apple Watch. Si vas a estar bajando música y podcast se te puede llenar bastante rápido. Mucha gente no sabe que dentro de la configuración, si te vas a general, casi hasta mero abajo tenemos almacenamiento. Aquí tú puedes ver cuánta memoria tienes en el Apple Watch y qué tanto se está ocupando. Por ejemplo, aquí lo que más me gasta es Apple Music. Yo puedo entrar a la app de Apple Music en el Apple Watch, a la sección de descargas y aquí borrar canciones que ya no quiero tener descargadas en el Apple Watch. Lo mismo con Spotify y lo mismo que en podcast, hay que entrar de vez en cuando a borrarlos porque si no se les va a llenar. Número 5, también puedes controlar tu Apple Watch desde tu iPhone. En el iPhone te vas a ajustes, accesibilidad y hay una sección que se llama duplicación de Apple Watch y aquí puedes controlar absolutamente todo el Apple Watch, hasta la corona digital y el botón exterior. Esto te puede servir en temas de accesibilidad o si la pantalla de tu Apple Watch simplemente no funciona o si lo tienes cargando en algún otro lado y quieres moverle algo dentro del Apple Watch. Bastante útil. Número 6 es Siri y su increíble habilidad de interrumpir. Si tienes un Apple Watch seguramente has notado a Siri de repente hablando cuando nadie le estaba hablando a Siri. A mí me pasa muchísimo y a veces hasta me asusta. Mucha gente piensa que esto era porque le picaste al botón cuando doblaste la muñeca, pero en realidad es porque tienes prendido levantar para hablar. Si entras a la configuración en la sección de Siri puedes desactivar levantar para hablar y así no se está activando Siri cada vez que levantas el brazo. Puede que te sea útil y te guste, está cool levantar el brazo y preguntarle algo directamente sin decir oye Siri, pero para mí y para muchas otras personas causa muchas activaciones falsas. Apáguenlo. Y si crees todavía que se está activando porque le estás picando sin querer a la corona digital, aquí también lo puedes apagar.
De nada. Y número 7, ya que estamos con Siri, hay otro ajuste importante. Dentro de respuestas de Siri, yo recomiendo cambiar las respuestas habladas de siempre a controlar con modo silencio. Así, cuando tienes tu Apple Watch en modo silencio, si es que le hablas a Siri, no te va a contestar con voz, solamente con texto. Y aquí abajo también puedes ajustar el volumen de la voz de la bocina del Apple Watch. Si se te hace muy fuerte Siri, aquí simplemente lo ajustas. Espero estos ajustes les ayuden a mejorar su experiencia con Siri en el Apple Watch y no les esté interrumpiendo tanto. Número 8 es Shazam. A mí me gusta identificar canciones directamente en el Apple Watch en vez de estar sacando el iPhone. Le puedes preguntar a Siri, pero yo prefiero usar la app de Shazam para Apple Watch. Lo detecta utilizando los micrófonos de Apple Watch y te da un pedazo de la canción para que puedas verificar si sí es la canción que estabas buscando. Aparte, me encanta que te da un historial de todas las canciones que has identificado. Me encanta la app de Shazam en Apple Watch y recomiendo muchísimo que la instalen si es que no la tienen. Aparte, siento que me veo menos estúpido cuando le pico Shazam en el Apple Watch y me quedo así sordeado en vez de estar con el iPhone apuntándolo a la bocina en el restaurante. Sí, te estoy viendo. Número 9 es Watch GPT. Ya existe una aplicación para poder utilizar el famoso chat GPT solamente en Apple Watch. La aplicación cuesta 100 pesos en México, que son como 4 o 5 dólares, pero si usas mucho chat GPT, vale la pena tener este acceso directo en tu muñeca. Le preguntas lo que quieras a este chat de inteligencia artificial y te contesta. Lo puedes poner con texto, le puedes preguntar con voz. Es mucho más rápido que buscar algo en Google y lo tienes aquí, directamente en el Apple Watch sin tener que sacar tu iPhone. A mí me ha funcionado bien y rápido y curiosamente no te pide una cuenta de OpenAI, entonces puedes utilizar ChatGPT directamente sin tener una cuenta. Número 10 es utilizar el monograma para personalizar carátulas. Las carátulas de tipografía, infografía, Meridiano y California son las únicas que tienen la habilidad de tener un monograma. En la configuración, en el apartado de reloj, abajo tenemos monograma. Puedo, por ejemplo, aquí poner tech y si hago una carátula nueva de color, puedo escoger el monograma. Pero se pone más interesante cuando pones un icono como por ejemplo el logo de Apple. Esto solo se puede hacer de la aplicación en el iPhone, entonces te vas a la aplicación de iPhone, a la sección de monograma y aquí pones el logo de Apple, por ejemplo, y se ve increíble, se ve limpio. Como dije, funciona para varias carátulas y si desactivas todas las complicaciones se ve súper limpio. Aquí te puedes poner creativo con diferentes textos o símbolos, es algo muy divertido que yo no conocía. El monograma en Apple Watch. Y número 11, aquí también en los ajustes del reloj hay cosas interesantes como cambiar la hora del Apple Watch. Si siempre vas tarde, adelantar los 5 minutos te puede servir. O la hora táctil también está cool. Si lo activas, puedes tocar la pantalla con 2 dedos y te va a decir la hora con vibraciones. Esto es muy útil si tienes problemas para ver o quieres saber la hora sin mover la mirada hacia abajo por faltar el respeto. Es bastante útil y se sienten las vibraciones para saber exactamente la hora que es. Entonces, si es la 1:52, te va a dar una vibración y luego te va a dar 5 vibraciones rápidas y luego te va a dar 2 vibraciones lentas. 1:52. Pruébenlo para que vean cómo se siente, está bien interesante. El tip número 12 es checar la detección de caída y la detección de coches. Por alguna razón, la detección de caídas está desactivada por default y te puede literalmente salvar la vida. Si tienes algún accidente fuerte en bicicleta o te caes de las escaleras o detecta alguna caída grande, le marca automáticamente a las autoridades en caso de que no contestes. Entren en los ajustes a la sección de SOS y aseguren de que estén prendidos. Si tienes un serie 8 o Ultra, también está lo de detección de coches en auto. Aquí también déjenlo prendido, más vale prevenir. Y número 13 es el modo express de Apple Pay que casi nadie conoce. Puedes tener tus tarjetas de Apple Pay en el Apple Watch para hacer pagos así sin contacto rápido, pero cada vez que lo quieres hacer tienes que pulsar 2 veces el botón. Después tienes que seleccionar la tarjeta deseada y luego ya puedes proceder a escanearlo. Si seleccionas una tarjeta y te vas a la información de la tarjeta, a mero abajo está el modo express.
Esto puede autorizar transacciones pequeñas solamente acercando tu muñeca. No tienes que picarle a nada, no tienes que escoger una tarjeta, está todo predeterminado y funcionando siempre. Nada más te acercas y pagas. Está pensado más que nada para tarjetas de metro, de hotel, pero también se puede utilizar con tarjetas de débito y crédito para cargos pequeños rápido. Tiene un tope de dinero que te deja cobrar con el modo express para tener un poquito más de seguridad, pero aún así no debería de haber problema. Y si normalmente pagas, por ejemplo, el metro con Apple Pay, el modo express te va a ahorrar mucho tiempo nada más poder entrar rápidamente. Ahora, número 14 es silenciar la llamada. Esto es algo que ya he mencionado antes, pero hay mucha gente que no sabe. Cuando te entra una llamada, simplemente tapas toda la pantalla con tu mano y se va a silenciar la llamada para dejar de sonar y dejar de vibrar. No estás colgando la llamada, entonces la otra persona que te está hablando no sabe que tú lo silenciaste, pero ayuda muchísimo. Si no quieres contestar, le pones la mano encima y ya. Número 15. Si pones tu reloj en silencio desde el centro de control y después pones una alarma en el Apple Watch, te despierta con pura vibración en vez de ruido. Y es bastante cómodo, se lo recomiendo para los que no les gusta despertarse atarantados con ruido. También si tienes un horario de sueño, te despierta con pequeñas vibraciones, primero ligero y luego más fuerte. Está bien interesante. Si no lo han hecho, pongan un horario de sueño y duérmanse con su Apple Watch. A mí me despierta mucho más agradable que la alarma fuerte del iPhone. Y si tienes un Apple Watch serie 7, 8 o Ultra, ya tienen carga rápida, entonces lo pones en un cargador 20 minutos y ya te dura casi todo el día. Y aquí mismo en el centro de control también recomiendo el modo teatro, que casi nadie usa, pero está súper útil cuando no quieres estar emitiendo luz de tu Apple Watch. Como en alguna cena importante o en el cine, lo mejor es que puedes checar la hora girando ligeramente la corona digital y se ilumina lentamente. Aquí está mi otro video de trucos para el Apple Watch con muchas cosas por aprender. Los veo por allá. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto. Peace.